Buenos días. Hoy es 27 de octubre 2021, clase de Introducción a Análisis Real. Por favor, me confirman si están viendo bien pantalla y me escuchan bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Sí, señor. bueno, muy bien. Estábamos en el concepto de punto adherente, punto de acumulación y punto frontera, ¿no? Pero antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito de métricas equivalentes que en algún momento yo les comenté, ¿no? Así rápidamente, que estas métricas en el espacio RN eran equivalentes, la métrica del taxista, la euclidiana y la arista más grande, ¿no? Entonces, el concepto es así mismo. Tomamos dos métricas de 1, de 2 en un conjunto no vacío M. Tenemos dos métricas en el mismo conjunto, ¿ok? Ya sabemos que son funciones que van de M por M en R, que satisfacen unas condiciones muy importantes, entre otras la desigualdad triangular, ¿ok? La simetría y que la distancia entre dos puntos siempre es mayor o igual a cero y que solamente vale cero si son iguales los puntos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que D1 es más fina que D2 y lo vamos a anotar así, D1 más fina que D2. Si para cada X en M y cada epsilon mayor que cero va a existir un delta mayor que cero, tal que la bola abierta centrado en X de radio delta con la métrica de 1 queda metida en la bola abierta con la métrica de 2, obviamente centrada en X de radio epsilon. O sea, ¿qué significa que D1 es más fina que D2? Cuando yo me doy una bola arbitraria en el espacio M con la métrica de 2, ahí dentro le puedo meter una bola abierta con la métrica de 1. Por eso significa más fina, ¿no? Dentro de cualquier bola, con la métrica de 2, no importa el punto que escoja, no importa el epsilon mayor que 0, puedo encontrar un radio donde meto una bola, ¿cierto? Centrada en X con la métrica de 1. Es más fina, está más allá adentro, ¿no? Más o menos el dibujo aquí nos ilustra. La azul es la métrica, es la bola arbitraria que yo doy con la métrica de 2, centrada en X de radio epsilon, arbitrario. Y yo dentro le meto una bola, existe un delta mayor que 0, y le meto una bola con la métrica de 1, contenida, ¿no? ¿Listo? Eso significa más fina. O sea, más fina significa que hay dentro meto bolas de la otra. ¿Listo? Entonces, dos métricas de 1 y de 2 en el mismo conjunto M son, o se dicen equivalentes, se notan de esta manera, D1 equivalente a D2, si D1 es más fina que D2 y D2 es más fina que D1. Es decir, si doy bolas con la métrica D2, encuentro bolas en el mismo centro con la métrica D1 metidas, contenidas, ¿no? Y viceversa. Si doy bolas con la métrica D1 en cualquier punto, bola abierta obviamente, podemos meterle ahí, o sea, una bola, o sea, con la métrica de 2 en el mismo punto base, el mismo centro. ¿Listo? Muy bien, entonces hay un colorario que más o menos me clasifica una condición importante para saber cuándo son equivalentes. Si existen alfa y beta reales positivos tales que D1 evaluado en XY es menor o igual que alfa de 2 en XY y de 2 XY es menor o igual que beta de 1 XY para todo XY en M, entonces las métricas de 1 y de 2 son equivalentes. ¿Listo? Y esta relación era la que nosotros veíamos allá en RN con las métricas euclidianas, la del taxista y la del máxima arista, ¿no? Y es sencillamente observar que cuando yo doy la bola con la métrica de 1, ¿cierto? En un punto X con un radio arbitrario R, yo puedo encontrar un radio que es R sobre alfa y meto, tomando el centro en X, una bola con la métrica de 2 centrada en X de radio R sobre alfa. ¿Mm? Igual acontece si yo tengo esta relación. Dado una bola abierta con la métrica de 2 en cualquier punto, con cualquier radio,
puedo colocar dentro, o sea, contenida, con el mismo centro, una bola con la métrica de 1 y radio R sobre beta. Todo es muy sencillo por esto, ¿no? Estas contenencias son obvias porque si la distancia 2 entre X y Y es menor que R alfa, ¿cierto? Entonces, la distancia 1 en XY, que es menor o igual a alfa, distancia 2 en XY, pero la distancia 2 en XY es menor que R sobre alfa, cancelo alfa y queda igual a R. Entonces, D1 de XY es menor que R. Es decir, si Y está en esta bola, ¿m? Entonces en la bola centrada en X de radio R alfa, con la métrica de 2, entonces Y está en la bola centrada en X de radio R con la métrica de 1. Y eso es lo que está diciendo esta contenencia. Igual con esta otra contenencia. ¿M? ¿Ok? Entonces son cuestiones relativamente sencillas, pero nunca perdamos la definición, ¿no? Cuando dos métricas son equivalentes, cuando una es más fina que la otra y la otra es más fina que la una. ¿Ok? Y la finura aquí está bien claro qué significa, ¿no? Cuando yo doy una bola abierta con una métrica de 2 en un punto X con un radio de acción arbitrario, ahí con el mismo centro X puedo encontrar un radio para colocar dentro, o sea, contenida ahí adentro, una bola con la métrica de 1. ¿Listo? Existe ese delta. Siendo así, estas métricas en Rn, que fue la de infinito, que era la máxima arista, la de 1, que es la del taxista yendo por las aristas, o la de 2, que es la euclidiana, la diagonal, ¿m? Claramente veíamos que la de infinito, que era el máximo, o sea, el mayor de las aristas, es menor o igual que la suma de todas las aristas, es menor que la diagonal, y la diagonal es menor que la suma de todas las aristas, y a la vez la suma de todas las aristas es menor que n veces la mayor arista. ¿Mm? Entonces, de esa manera, estas métricas quedarían equivalentes porque aquí se cierra el ciclo, ¿no? ¿Ok? Entonces, se satisface perfectamente las condiciones de este colorario, sin problema cuando usted agarre dos métricas arbitrarias, de las tres que tenemos. Siempre vamos a tener esta relación. ¿Ok? Recuerde que aquí n es la dimensión del espacio euclidiano, Rn, ¿no? N está fijo, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si uno compara d infinito con d1, entonces d infinito es menor igual que una vez d1, ¿cierto? Y d1 es menor o igual que n veces d infinito. ¿Mm? O cuando uno compara d2 y d2 y d1, ¿cómo haríamos? Pues ya sabemos que d2 es menor o igual que d1. Y ahora, ¿cómo sería d1 con respecto a d2? ¿Quién me dice? Pues menor o igual a n veces de 2, porque reemplazo Correcto. O la, eso, muy bien. la transitividad. Sí, 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 correcto. Aquí tenemos d2 menor o igual que d1 de inmediato, ¿cierto? Pero n veces de infinito es menor o igual que n veces de 2. Entonces, por eso coloca por encima de 1 menor o igual que n veces de 2. Correcto. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que aquí se cierra el ciclo, ¿no? Entonces, usted siempre puede encontrar estas condiciones que están en el colorario sin problema, ¿no? ¿Ok? Para un par de métricas de las tres que tenemos ahí. No hay ningún problema. Podemos colocar. Entonces, esa es la idea de la finura, ¿no? Entonces, cuando una métrica es más fina que la otra. ¿Qué? Un segundo ejemplo muy importante, y es que a partir de una métrica sobre M yo puedo encontrar más métricas. Por ejemplo, hay una métrica llamada D1 a partir de la D, que podría ser el ínfimo entre 1 y la distancia entre X y Y. Es bueno probar que esto es una métrica. Obviamente parte de una métrica D, y a partir de esa métrica D construye D1. Igual acontece si construye esta métrica D2 a partir de D, que es esta métrica queda acotada, ¿no? La distancia entre X y Y sobre 1 más la distancia entre X y Y, para todo X y en M.
Esas dos métricas, tanto D1 como D2, son métricas equivalentes a D. Primero, hay que verificar que son métricas realmente. Y lo segundo, que son equivalentes a la métrica D. Son bien interesantes, ¿no? Y fíjese que la métrica D puede ser no acotada. Por ejemplo, agarre la métrica euclidiana y M igual ¿a qué? A Rn, ¿no? Y D la métrica euclidiana, por ejemplo. Y a partir de esa métrica euclidiana, puede construir estas dos métricas sobre R, donde las dos son acotadas, porque es el ínfimo, ¿no? Obviamente esto no supera 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esta cantidad tampoco supera 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Entonces, métrica en Rn, la euclidiana, que no es acotada, ¿cierto? Porque las distancias entre los puntos pueden ser tan grandes como quiera, con métricas equivalentes obtenemos que la distancia entre los puntos es acotada, ¿no? Entonces, el ser equivalente es una cosa bien distinta. No quiere decir que si una métrica es equivalente a la otra, si una es acotada, la otra también debe ser acotada. Eso es falso. Es una gran falsedad. ¿Ok? Porque es que el concepto de equivalente es que yo dado una bola con una métrica, ahí dentro, contenida, meto una bola con la otra métrica. Y viceversa. Dada una bola con la otra métrica, en un punto arbitrario con cualquier radio, yo ahí dentro, contenida, le coloco una bola con la otra métrica, con la uno, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Del ser acotado, nada de esas cosas, nada, nada. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Mm? Nada que ver, ¿no? Muy bien. Entonces, estos dos ejemplos de métricas los voy a dejar como ejercicio y se pueden leer, por ejemplo, el libro de espacios métricos de Elon Lage Lima, ¿cierto? Ese es el ejemplo 23 de la página 47, para que lean. El problema de estos libros de Elon es porque yo creo que puede ser el idioma, ¿no? Porque están escritos en portugués. ¿Ustedes han leído textos en portugués? Yo no, profe. ¿No? Bueno, digamos que el portugués es muy similar al español, pero hay diferencias en los artículos, en el género y en algunas cosas, ¿no? Entonces, para ir, digamos, una cuestión muy rápida, ¿no? De portugués, para leer nomás, no para escuchar, ¿no? Porque escuchar otra cosa, ¿no? Eh, Usted van a encontrar mucho, por ejemplo, esto, una O solita. Eso significa él. O es él, ¿no? En español, ¿no? Van a encontrar una E solita, sin tilde. Eso significa I para nosotros. Van a encontrar una E tildada hacia adelante. Eso significa el verbo es. Van a encontrar, por ejemplo, una solita. Esa solita significa la. Son artículos. La. Van a encontrar, por ejemplo, EM. Esa es la típica en para nosotros. Y van a encontrar una OU. OU. Es la O para nosotros. Normal. OU es la O para nosotros. Y aparecen, por ejemplo, contracciones. Por ejemplo, para nosotros eh, significa en más, digamos, la O. ¿Mm? Sería en él, ¿cierto? Pero lo más curioso es que para nosotros, ellos lo escriben, lo relacionan de esta manera. Digamos que esto lo simplifican de esta manera. Le colocan NO. ¿Mm? Y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando lean NO, no están diciendo no, están diciendo en él. ¿Está claro? Es decir, que esta en más esta O, para ello es no, y significa
en él. O sea, no van a leer no como no, no. Es en él. ¿Ok? Lo mismo acontece, por ejemplo, cuando aparece de más o, por ejemplo. La D es igualita a nosotros, no hay ningún problema, ¿no? Esto lo escriben a ellos, lo contraen de esta manera, como DO. D es igualito, ¿no? Coloquémoslo acá. Para ellos D es igual a nosotros D, ¿no? No hay problema. Entonces, de él sería, de él, ¿sí? Lo escriben DO, ¿no? Y obviamente para nosotros es de él, ¿no? ¿Ok? O de él, ¿no? Creo que lo podemos escribir así de él, ¿no? Son cosas bien interesantes que, básicas que ustedes, para que no se confundan tanto cuando lean, porque las demás palabras aparecen mucho a lo nuestro, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, el por, para ellos el por y para nosotros el por es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ellos tienen por más la palabra el, o sea, el o. ¿Mm? Ellos lo escriben de la manera ah, abreviada, lo escriben pelo, ¿no? Así. Y eso significa por él. ¿Mm? Entonces, cuando cuenten en el texto, pelo significa por él, ¿no? Do es de él. NO, no va a decir no, es en él. Yo creo que esa es la parte más crítica, ¿no? Cuando la persona empieza a leer, él cree que está leyendo no, y es en él, ¿no? Ya. Y así un pocotón de que yo después les enviaré una paginita de las dicas, de las indicaciones más básicas para que puedan leer, no para que escuchen, para que puedan leer textos en portugués. ¿Listo? Por ahora yo creo que esa es la más importante, siendo esta para mí la más crítica, ¿no? ¿Mm? Es una cosa bien curiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen pois, significa pues. Now significa pues no. No. Now es no. Y pois es pues. Y ellos le dicen a usted cuando va a una y lo atienden a uno, no sé, puede ser en un hotel, le dicen pues now. Y si uno traduce literalmente, le están diciendo pues no. Y eso significa una cosa totalmente distinta a traducir palabra por palabra. Pues now significa a la orden, qué se le ofrece, qué necesita, en qué le puedo ayudar. Y si uno traduce literalmente, le están diciendo pues no. Y lo están echando. Ese tipo de detalle, ¿no? Ya en la parte, digamos, de leasing, ¿no? ¿Ok? Pero ya con esto ya pueden leer un poco más, ¿no? Con estos artículos que aparecen mucho en los textos de, en portugués, ¿no? Podemos mirar, por ejemplo, a ver, un texto en portugués rápidamente así. A ver, a ver, a ver, a ver. Espacios métricos. ¿Mm? ¿Mm? Eso está en portugués. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá, f de x igual a x, f de x igual al límite cuando n tiene infinito de Pn. Para todo x, ¿qué significa esto? En el intervalo. Eso. En el intervalo de convergencia, este es de la. De la. ¿Mm? De más la a solita, ellos lo escriben da. Es decir, más o menos esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es de más la, lo escriben como da. Y significa de la. Ujú. Muy bien, ese tipo de detalle, ¿no? De la serie. Alem significa además, ¿no? Además de eso, pues uno menos como que se las pesca, ¿no? Alem disso, pues es como además, ¿no?
en cada subconjunto compacto de ese intervalo de convergencia, ¿m? se tiene, TEMSE significa se tiene, TEM significa se tiene, que P de n converge a F uniformemente. Como se sabe, las funciones analíticas poseen derivadas de todos los órdenes. Un resultado notable demostrado por Weierstrass en 1885 analiza la situación arriba, acima significa arriba, descrita. Y así, entonces, me preocupa mucho este NO, ¿no? Que no lo van a traducir como no, no. Este NAO es el no, ¿no? Mismo que posea derivada. ¿Mm? Así, por ejemplo, esto se escribe o se dice diciendo que toda función continua en un intervalo compacto puede ser uniformemente aproximada por polinomios, etc. Daremos a seguir tres demostraciones del teorema de Weierstrass. La primera de ellas usa la técnica de regularizar una función tomando la medida ponderada de los valores que ella asume en una se llama vecindad, en una vecindad de cada uno de los puntos de su dominio. Seu significa su. Tal medida ponderada es, recuerda que está es tildada, ¿no? Es la que se llama la convolución de la función dada con un núcleo conveniente. Así, entonces uno después le coge el tiro y ya sabe leer más o menos en portugués, ¿ok? Muy bien, entonces volvamos a la clase. ¿Cómo le pareció? Inglés ustedes leen, ¿no? Pero eso es una lengua que uno poco la usa. Portugués, pues puede haber un poquito de dificultad. Bueno, puntos adherentes de acumulación de fronteras es lo que ya vimos. La definición fue muy sencilla. Recordémosla rápidamente. Yo tengo un espacio métrico, tengo ese subconjunto de M no vacío, obviamente. Entonces, un punto del espacio es adherente, ¿sí? Si para todo R mayor que 0, son puntos P en M, tales que para todo R en M, para todo R positivo, la bola abierta centrada en P de radio R intersecta S. Acumulación son los puntos P en M, tal que para todo R, la bola perforada intersecta S. Y la frontera era que son puntos en M, tales que para todo R, la bola abierta intersecta S y intersecta su complemento. Y hablábamos de la clausura como los puntos adherentes, el derivado como los puntos de acumulación y la frontera como los puntos frontera. ¿Listo? Y ese es lo último que hemos visto en clase, ¿no? ¿Listo? Que había una pequeña diferencia entre punto adherente y punto de acumulación, ¿no? Yo les decía que en punto de acumulación necesitaba que muy cercano a P hubiesen muchos puntos de S, ¿no? ¿Ok? Porque es la bola perforada y en algunos casos la bola puede reducirse solamente a un punto, ¿no? Entonces necesitamos que cerca de él realmente haya muchos puntos de S. Cerca a P, P no tiene por qué estar en S, ¿no? P es un punto del espacio métrico, pero cerca a P tiene que haber muchísimos puntos de S. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, y decíamos también que S siempre está metido en la clausura, ¿no? Porque automáticamente si yo cojo puntos ya en S, la bola abierta siempre contiene su centro y por lo tanto esta intersección siempre va a ser diferente vacío si ya P estuviese en S, ¿no? Por eso S siempre está metido en la clausura, ¿no? Siempre está metido. S no está metido siempre en el derivado, ¿no? Porque a veces hay puntos de S que están solitos por ahí. Esos puntos solitos de S no pueden estar en el derivado, no pueden ser puntos de acumulación. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver propiedades de esos conjuntos. En últimas tenemos 4 conjuntos importantes, que es el interior, la clausura, el derivado y la frontera, ¿no? ¿Qué era el interior? ¿Cómo lo caracterizamos el interior de un conjunto? Era un conjunto abierto, ¿cierto que sí? ¿Y qué propiedades tiene el interior de un conjunto? ¿Quién me recuerda, por favor? Pues el conjunto de todos los puntos internos. Sí, sí, pero ¿qué propiedad topológica tiene? ¿No era el mayor abierto en el espacio contenido en el conjunto?
¿Aló? ¿Sí era ese? El interior de un conjunto, usted tiene ese su conjunto del espacio métrico. ¿Y qué era el interior de ese? Pues obviamente el interior de ese está metido en ese, ¿no? ¿Mm? Y este era el mayor a qué? El mayor abierto en M, contenido en dónde. En ese. Correcto. Nunca perdamos de vista eso, ¿no? Es el abierto más, sí, porque caracterizamos como el interior de ese, como la unión y variando desde I de los A sub I, donde A sub I es un abierto en M contenido en S. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? ¿Ya? Entonces agarramos la familia de todos los abiertos en el espacio contenidos en S y hallamos la unión y S daba ¿a quién? Y el interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya recordamos o no? ¿Aló? Sí, pero Sí, este era el mayor abierto en M contenido en S. Muy bien. Entonces, realmente, como les dije, dado un conjunto S, no vacío de un espacio métrico, tenemos ya tres conjuntos bien importantes, que es el interior, su clausura, su derivado y su frontera. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos comentarios previos ¿a qué? A unas propiedades de esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, un punto P que está en S, en el espacio métrico E, es aislado si existe un radio tal que la bola abierta centrada en P con ese radio en el espacio métrico E, intersección S solo se reduce a un punto. ¿Mm? Todo conjunto S, perdón, un conjunto S es discreto si todos sus puntos son aislados. El ser discreto depende no solamente del conjunto, sino también de la métrica. Es muy importante porque tiene que ver con esta definición, ¿no? Entonces, es claro que si yo cojo un conjunto arbitrario en un espacio métrico con la métrica discreta, él ya queda discreto siempre. Por eso se llama métrica discreta. ¿Sí recuerdan por qué? Porque tenemos que los singletons se obtienen cuando tenemos radios menores a 1. Sí, correcto. Las bolas abiertas con la métrica discreta, ¿cierto? Con radio menor o igual a 1, se reducen a un singleton, correcto. Solamente al centro, ¿no? Entonces ya quedan aislados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misma recta real con la métrica discreta es un conjunto, es un espacio discreto, ¿no? Pero si cojo la recta real y le pongo la métrica euclidiana, ya no es discreto. Entonces tiene, ojo que es un par, ¿no? Cuando habla de espacio métrico, es un par. Si dejo el mismo conjunto y cambio la métrica, yo tengo otro espacio métrico con propiedades posiblemente distintas, ¿no? Tengamos muy cuidado con eso, ¿no? No es solamente el conjunto, ¿no? Es una dupla, ¿no? Que trabaja conjuntamente ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo, digamos, con la métrica euclidiana en R, un subconjunto discreto puede ser los enteros, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Sí. El conjunto de los enteros, sí, perfectamente discreto. Los mismos naturales. Los racionales, ¿qué dicen? Pensemos en la métrica euclidiana, ¿no? Que es la métrica para nosotros que es importante, ¿no? No la discreta porque todo es discreto. ¿Qué dice con los números racionales? ¿Será discreto o no? ¿Qué me dicen? No por la densidad, ¿cierto? No es discreto, ¿no? No porque realmente si yo cojo un número racional, cualquier intervalo abierto centrado en ese racional, con un radio arbitrario mayor que cero, no importa, puede ser chiquitito, ese intervalo también contiene números racionales, ¿no? Entonces cuando yo intersecto ese intervalo con los racionales, no me va a dar el singleton, sino que me va a dar un poco de números racionales. Realmente me daría los racionales metidos en ese intervalo abierto.
Entonces no es aislado. Ese punto no es aislado. Al no ser aislado, pues obviamente... Sí, cualquier intervalo abierto en la recta real contiene un pocotón de números racionales, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, un conjunto es denso si su clausura es todo el espacio. Y eso pasa, por ejemplo, con los números racionales, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Usted agarra R métrica euclidiana. Ujú. Observador absoluto. Y toma S igual a los racionales. Claramente, la clausura de Q es todo R o no. ¿Estamos de acuerdo? Si yo agarro cualquier número real y pongo un intervalo abierto con cierto radio centrado en ese número real, ese intervalo abierto me va a contener números racionales o no. Siempre, ¿no? Y entonces, pues cualquier número real estaría en la clausura de los racionales. ¿Mm? Igual sucede si yo pongo es igual a quién. A irracionales, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, por la densidad de los irracionales. También, correcto. Que es este menos los racionales. Entonces, automáticamente la clausura de los irracionales da nuevamente R, sin problema. O sea, palabra más, palabra menos. Cualquier intervalo centrado en un número real, no importa el radio que le ponga, va a contener números irracionales. O sea, intersecta a los irracionales. Por eso es punto adherente a los irracionales. ¿Listo? Entonces, por eso que uno sabe que esos dos conjuntos, tanto los racionales como los irracionales, son densos en la recta real con la métrica euclidiana. Muy importante. Siempre hemos pensado en esa métrica, ¿no? Nunca nos han dicho, pero siempre estamos pensando en esa métrica. ¿Listo? Usted ve que P es aislado, sí, solamente sí, no puede estar punto de acumulación. ¿Mm? Porque recuerde que es el punto de acumulación, es porque cerca a P hay muchos puntos de S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si él es aislado, él no puede ser punto de acumulación. ¿Ok? Y ya esta observación, que S siempre está metido en la clausura, o sea, eso ya lo hemos visto. Veamos la primera parte. ¿Qué pasa si P que está... ¿Por qué puse... Aquí debe ser S, ¿no? Entonces, en efecto, P que pertenece a S es un punto aislado. Sí, solamente sí, existe un radio tal que la bola en el espacio centrada en P con ese radio intersección S da al singulete. ¿Mm? Y eso significa, es equivalente a decir que existe un radio tal que la bola centrada en P con ese radio en el espacio, quitándole el centro, intersección S da vacío, porque esa intersección solamente es el singulete. Y si se lo quito, pues esa intersección da vacía. Y eso es lo que está diciendo que P no pertenece al derivado. ¿Mm? Existe un radio, de tal manera que la bola perforada de intersección S da vacío, es lo que tenemos por definición de que P no es un punto de acumulación. Y ya, esta ya la hemos discutido, es inmediato, por pura definición. ¿Mm? Ok, entonces, un punto es aislado, no puede ser punto de acumulación. Ya. Eh, Pensemos en este ejemplito sencillito. A ver, ¿ustedes qué me dicen? Nuevamente RD, métrica euclidiana, y yo pongo S como la asociación 1 sobre N, tales que N pertenece a los naturales, N mayor o igual a 1, y, y le agrego el 0, o sea, le agrego el límite. La pregunta es, de esos puntos, de ese conjunto, ¿quién es el derivado?
¿Quién me dice quién es el derivado de ese conjunto? ¿Aló? ¿Están callados? ¿Mm? ¿Aló? ¿Estoy hablando solo? Está difícil. De pronto el intervalo de 0 a 1. No, Son los valores, ¿cierto? ¿Cero? ¿Solo cero? solo el cero. ¿Por qué, profe? Es claro que cero es punto de acumulación, porque si yo me paro en cero y lanzo cualquier intervalo abierto de la recta real centrado en cero, no importa el radio, él va a intersectar S, quitándole el cero, obviamente, ¿no? ¿Con uno no funcionaría también? No, porque el 1, si usted pone el 1, si usted pone un radio pequeño, menor que un medio, el intervalo centrado en 1, de radio un medio, intervalo abierto, ¿no? Si le saca el 1, ya no intersecta S. ¿Se acuerda que el derivado es con el intervalo perforado o la bola perforada, ¿no? ¿Mm? O sea, lo que estoy diciendo es que para todo número 1 sobre n que pertenece a S, ¿mm? Que pertenece a S, obviamente, así está definido. Se puede tomar un radio 1 entre n más 1. Correcto. Sí. Tenemos que 1 sobre n no pertenece al derivado. ¿Mm? La respuesta ya la dijeron por ahí. Tú te paras en 1 sobre n. Por acá estaría 1 sobre n menos 1. Y por acá más cerca debe estar 1 sobre n más 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lanzo un intervalo con un radio R que podría ser, yo sé que este está más cerca que este, que podría ser 1 sobre n quitándole 1 sobre n más 1, que es mayor que 0. Entonces, esta bola con este radio centrado en 1 sobre n, si le saco 1 sobre n y lo intersecto con S, da vacío. Entonces, 1 sobre n no es punto de acumulación. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si yo hago 1 sobre n menos el radio, 1 sobre n más el radio, le saco 1 sobre n y lo intersecto con S, me da vacío. Entonces, le exhibo un radio donde la bola abierta en el espacio, que en este caso son intervalos abiertos centrados en 1 sobre n, quitándole el centro, no intersecta S. ¿Mm? Y eso quiere decir que 1 sobre n no es punto de acumulación. Entonces, ese conjunto, que es la sucesión típica, 1 sobre n, unido con el límite, inclusive si yo le quito el límite, el único punto, o sea, esto es verdad si lo dejo así o le quito el cero. El único punto de acumulación es el cero. Porque ser punto de acumulación no tiene por qué ser punto del conjunto.
recuerde que la definición que dimos es eso, ¿no? Punto de acumulación son puntos del espacio, de tal manera que para toda bola, la bola centrada en ese punto del espacio, con ese radio R, quitándole el centro, intersecta S. Entonces, esto que tengo aquí es verdad si S solamente lo escojo como la sucesión, los términos de la sucesión, o si cojo como los términos uniéndole límite, no importa, el derivado es el mismo. El derivado es solamente, el único punto de acumulación que tiene ese conjunto es el cero. Y los puntos de acumulación, vuelvo y repito, no tienen por qué estar en el conjunto, ¿no? Pueden estar fuera del conjunto. Si yo le quito acá, no importa, sigue siendo el cero, aunque no esté en el conjunto. Muy bien. ¿Está claro o no? ¿Se entendió? Señor. Muy bien. Obsérvase que en este párrafo nos dice una cosa bien interesante. ¿Ya? Nos dice que si P es un punto de acumulación de S, no tiene por qué estar en S, obviamente. Vuelvo e insisto, este punto está en el espacio métrico. Pueda que esté en S o pueda que no esté, no importa. Entonces, si P es un punto de acumulación, entonces para todo R tenemos que la bola en el espacio, centrada en P de radio R, en esa bola existen infinitos elementos de S. Eso es lo que yo les decía. Cercano a P hay muchos elementos de S. Así P no pertenezca a S, no importa. Hay infinitos, muchísimos elementos de S en esta bola. No importa el radio que usted le ponga. Cualquier radio mayor que cero. Profe, una duda. Sí, dime. No tiene que ser, pues para que sea punto de acumulación, no tienen que ser que estén a lo menos finitos puntos fuera. O sea, porque es que yo puedo tener infinitos dentro e infinitos fuera, ¿no? No importa. Lo importante es que estén cerca a él. Que hayan infinitos puntos cerca a él para hacer ese P punto de acumulación. Por Ok. fuera no importa. Listo. Gracias, profe. Profe, intuitivamente sería algo así como una discontinuidad removible. Podría haber así. No, no necesariamente, ¿no? No, no tiene nada que ver con continuidad o descontinuidad, nada. Mira, la explicación y la justificación de que existen infinitos elementos es muy sencilla, mira. En efecto, sabemos que existe un elemento Q que está en esta bola y que también está en S, pero que no es Q. ¿Por qué razón sabemos eso? ¿Quién me dice? Porque la intersección es no vacía y removemos P. Exactamente, por esta condición fundamental, porque la bola centrada en P, ¿cierto? Quitándole el P, esa bola que llaman bola perforada, intersecta S, ¿no? Eso quiere decir que hay un punto Q que no es P, que está en esta bola y que está en S. ¿Está claro? Entonces sabemos que existe un Q que está en la bola, que está en S, pero que no es Q, que no es P, perdón. Entonces, ¿ahora qué hace? Toma R1 como la distancia entre P y Q, que es positivo porque son puntos distintos, vea. Y por espacio métrico la distancia es mayor que cero. ¿Mm? Entonces vemos que la bola de centro en P radio R1 está contenido en la bola de centro P de radio R. Como P es punto de acumulación, existe un Q1 que está en la bola centrada en P de radio R1, intersección S, pero que no es P. Ahora toma R2 como la distancia entre P y Q1. Y en la bola centrada en P con ese radio R2, ¿cierto? Sacándole P, intersecta S. Luego existe un punto Q2 en esa intersección que no es P. Y de esa manera usted sigue de manera inductiva y va a encontrar infinitos elementos de S que están en la bola abierta. No sé si me hago entender. ¿Se entendió la figura? Lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, usted primero arranca con una bola de radio, ¿qué?
R, está en P. ¿Listo? Ya sabemos que no puedo meter el punto P, porque por definición no está. Entonces, por acá existe un punto Q, que no es P. Ahora lanza la bola centrada en P con ese radio, la distancia entre P y Q. Esa nueva bola tiene un punto Q1 que no es P y que está en S. Es decir, Q, Q1, Q, Q1, coma, Q2, coma, puntos suspensivos, todos pertenecen ¿a quién? A S. Entonces, hay un punto Q1 en esa nueva bola, una bola con distancia, con radio, distancia entre P y Q, que está en S, pero que tampoco es P. Entonces, ahora lanza la bola con distancia entre P y Q1, ¿cierto? Y entonces va a encontrar un Q2, ¿m? Digamos por acá, un Q2, que no es P y que está en S, y está en la bola centrada en P de radio, distancia P a Q1. Y vuelve y coloca otra bolita acá, ¿m? Con distancia de P a Q2, y encuentra un Q3, que no es P, que está en la bola centrada en P de radio distancia P a Q2, y obviamente está en S. Y construye una sucesión de puntos, realmente, que están en S y que cada vez están más cercanos a P. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, profe. Sí, pero no entendía, pero entonces sería una cantidad enumerable, ¿no? No, aquí sacamos una cantidad numerable, pero no tiene por qué ser numerable. Puede haber infinitos, no O es sea, numerable. yo podría construir infinitas bolas o sea, tantas bolas como yo quisiera, ¿no? En la medida en que yo me acerco cada vez Sí, claro. más a P. Lo importante es probar que hay infinitos. Que sean numerables o no numerables, eso es lo de menos. ¿Está claro? Ujú. Lo Sí, profe. importante es que sean infinitos. Ya, muy bien. Bueno, ahora sí vienen las propiedades, muy básicas. Dice, dado S en E, este espacio métrico, la clausura es siempre el conjunto quitándole el interior del complemento. Cojo el complemento de S, tomo lo interior y entonces la clausura es el espacio quitándole el interior del complemento. De acá automáticamente vemos que S es un conjunto cerrado, porque el interior del complemento es un intervalo, es un conjunto abierto. Recuerda que el interior es un conjunto abierto, ¿no? Entonces esto es abierto. El complementar de un abierto es cerrado. Entonces por eso la clausura siempre será un conjunto cerrado. La clausura de un conjunto siempre es un conjunto cerrado. Y la prueba es muy sencilla, ¿no? Agarra un punto que está en la clausura. ¿Qué significa? Cualquier radio mayor que 0, la bola abierta en el espacio, centrado en ese X, con ese radio, traza a S, intersecta a S. Esto quiere decir que para todo R mayor que 0, se tiene que esta bola no está contenida en el complemento. O la palabra no está contenida, ¿no? ¿Está claro o no? Y si no está metida en el complemento, es porque no es punto interior del complemento. Porque para todo R, la bola no me queda metida en el complemento, entonces es porque no es punto interior del complemento.
Y si no es punto interior del complemento, es porque es un punto del complemento del interior. ¿Está claro? ¿Aló? Es que la primera implicación no la entiendo, profe. ¿Cuál? Esta Cuando, sí. Esta es la cuando definición. dice, sí, es así, hasta ahí que la intersección es distinta de vacío, listo. Pero ahí no entiendo por qué podemos concluir que la bola no está contenida. O sea, ¿cómo? No, porque si la bola intersecta S, es porque hay puntos de la bola que están en S. Entonces, la bola no puede estar metida en el complemento. Ah, ya, listo, ya, gracias, profe. Claro, porque mira, estas bolas para cualquier radio trazan a S. Tienen puntos que están en S. Por lo tanto, esta bola no puede estar metida en el complemento de S. Porque hay parte que queda en S o no. ¿Está claro? Profe, No está. Sí, dime. ahí, ahí, ahí estaríamos diciendo, toda la bola no puede estar contenida en el complemento porque Sí, hay claro. partes que están en la Ya sabemos, intersección. ya sabemos que hay parte que está en S, ¿no? Sí, ¿O no? Ah, bueno. Lo que estamos diciendo es que la bola no queda totalmente metida en el complemento, porque ya hay puntos que están en S. ¿Está claro o no? Si esta bolita intersecta S, esa bola no puede estar en el complemento de S. Metida, ¿no? Contenida, ¿no? sí, profe, es claro. Es claro eso, ¿no? Entonces, ahí dice que si para todo R, esa bola no está metida en este conjunto, es porque no es punto interior a ese conjunto, ¿no? ¿Sí o no? Porque ¿qué es punto interior? Que existe una bola, un radio, donde la bola queda metida en el conjunto. Y aquí, cualquier radio, la bola no está metida en el conjunto. Es la negación de ser punto interior, ¿no? ¿Mm? Y bueno, esto significa que si no está en el interior es porque está en el otro lado, ¿no? Está en el complemento de ese conjunto, ¿no? Muy bien, ¿no? Hay que nunca pensar en esto, ¿no? ¿Qué significa que X pertenece al interior de un conjunto cualquiera, de un conjunto K? ¿Qué significa esto? Por favor. Existe una bola en la Un que radio mayor que cero, un radio mayor que cero, tal que X pertenece a una bola de radio R. tal que la bola centrado en X, en el del espacio, obviamente, ¿no? Con ese radio, queda metido en dónde? En K. En K. Ahora, ¿qué significa que X no pertenece al interior? Es la negación para todo R mayor que cero. Para todo R mayor que cero, Que cumple que la bola no no queda está. donde, en K. Eso es, ¿no? ¿Y eso es lo que estamos diciendo acá arriba o no? Que para todo R, esta bola no está metida acá, significa que ese punto no es interior a ese. Y ya esto es inmediato. Valió. Interesante. Una segunda propiedad. La clausura es la intersección de todos los conjuntos cerrados en el espacio que contienen a S. Toma la familia de los conjuntos cerrados del espacio que contengan a S y hago la intersección. Esa intersección me va a dar la clausura. Entonces, ¿qué propiedad tendría la clausura de un conjunto? Es el cerrado más pequeño. El cerrado más pequeño que contiene a S. Ahí sí. Correcto. Es el cerrado más pequeño que contenga S. Porque ya sabemos por la propiedad anterior que la clausura es cerrado. ¿Cierto? Entonces realmente es el menor cerrado del espacio
¿m? Que contenga S, porque sabemos que la intersección arbitraria de cerrados es cerrado y la unión arbitraria de abiertos es abierto. Entonces, si yo agarro todos los conjuntos cerrados que contienen a S y hago la intersección, pues la intersección del cerrado es cerrado. Y va a ser el cerrado más pequeño que está en E, el conjunto cerrado más pequeño en E que contiene a S. ¿Mm? Interesante, ¿no? Entonces, en efecto, la familia A sub I, donde A sub I se define como el complementar de los F sub I, son todos los abiertos N contenidos en el complemento. Son todos los abiertos N contenidos en el complemento de S. Como el interior del complemento es la unión de todos ellos, entonces la clausura, ¿m? Que es E menos el interior del complemento, daría E menos la unión de los A sub I, sería la intersección de los E menos los A sub I, ¿m? Y por lo tanto me daría la intersección de los F sub I, porque los E menos los A sub I son los F sub I. ¿Ya? Probado. Profe, Dime, cuando su merced dice arbitrario, ¿a qué se refiere exactamente? cualquiera, todos los que cumplen la propiedad, Ah, ok, o sea, puede ser finito, infinito, no importa. no importa, son todos los cerrados que contienen a S en este caso. La familia de todos los cerrados en el espacio que contienen a S. Los meto a todos. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos apoyamos porque esta igualdad es la que se probó en el punto 1 y nos apoyamos ahí. Ya estos son cuestiones muy sencillas de teoría de conjuntos. Esta propiedad muestra que S es el cerrado más pequeño en E que contiene a S, ya lo dijimos. Por ejemplo, mira, ¿qué es la frontera de un conjunto? Es la intersección entre la clausura del conjunto y la clausura de su complemento. Muy sencillo. En efecto, si X está en la frontera, por definición, para todo radio, la bola intersecta S e intersecta el complemento. Si para todo R la bola intersecta S, es porque X está en la clausura de S. Y si para toda radio mayor que 0 la bola intersecta su complemento, es porque X pertenece a la clausura del complemento. Y ya, terminó. Es pura definición nada más. ¿Mm? Yo les decía la clase pasada que un punto de frontera debería ser un punto adherente al conjunto por definición, pero también es adherente al complemento del conjunto. Por pura definición, es aplicar la definición nada más. S es cerrado, si y solo si S coincide con su clausura. La prueba es muy sencilla, ¿no? ¿Qué pasa si S es cerrado? Entonces, si S es cerrado en E, entonces S pertenece a la familia de todos los conjuntos cerrados en E que contienen a S, ¿o no? Y por lo tanto, la clausura de S es la intersección de todos ellos y automáticamente contiene a S. Porque entre estos está S. De estos F y I está metido el S. Conclusión, la otra siempre se tiene. S siempre está metido en la clausura. Y aquí estamos concluyendo que la clausura está metido en S. Por lo tanto, concluimos que S es igual ¿a qué? A su clausura. Recíprocamente, si S es igual a su clausura, y como S es cerrado, entonces S es cerrado. Es la más trivial.
Si S es igual a su clausura, y ya probamos que la clausura es cerrado, entonces S es cerrado. ¿Ya? Muy sencillo. De esta prueba, ¿alguien no entendió un paso, por favor? Y lo aclaramos. ¿Quedó claro o no? Aló. Aló, aló. Profe, la primera parte, ¿Qué dice? en... Esto es un sí solo sí, ¿no? Hay una doble implicación, ¿no? Hay que probar que si S es cerrado, entonces la clausura es igual a S. Ujú. Y lo otro es que si la clausura es igual a S, entonces S es cerrado. La Entonces primera parte. partimos de que como ese cerrado, ese está en esa familia de todos los puntos cerrados, ¿sí? Sí, de todos cerrados en E que contienen a S. Sí, Porque un conjunto está contenido en el mismo, ¿no? sí, Ah, sí, bueno. sí, sí. Por lo tanto, se probó antes que la clausura es la intersección de todos esos cerrados. Sí. Pero entre esos cerrados está S. Por lo tanto, esa intersección queda metida en S. Ah, ya, ya, ya. Y como O siempre se sea, tiene que ese está contenido en su clausura, entonces se tiene la igualdad. claro, eso, esta siempre se tiene, ¿no? Por defecto, siempre, ¿no? Sí, Eso es verdad. Entonces tenemos S clausura contenido en S. Y esto siempre lo tengo, S contenido en su clausura, entonces tenemos la igualdad. Es correcto. listo, profe. Pero esta contenencia se tiene porque alguno de estos F sub I es S. ¿Estamos de acuerdo o no? Y uno sabe en teoría de conjunto que la intersección arbitraria de una familia está contenida en cualquier elemento de la familia, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, bueno. Muy bien. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? La recíproca sí es inmediata, ¿no? Si el conjunto es igual a su clausura y ya se probó que la clausura es cerrado, entonces el conjunto queda cerrado, ¿no? ¿Mm? Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. Siguiente. Quinto. S es cerrado en E, si solamente si él contiene la frontera. Otra caracterización de cerrado. Es cerrado si contiene la frontera. En el anterior es cerrado si él es igual a su clausura. Esta es otra caracterización de ser cerrado. Esta la prueba es muy sencilla. Si S es cerrado, por lo anterior, por la 4, concluimos que S es igual a su clausura. Por propiedades anteriores, vimos que la frontera era la clausura de S, intersección la clausura de su complemento. Entonces, automáticamente, la clausura, perdón, la frontera de S está contenido en la clausura y la frontera de S está contenido en la clausura de su complemento. Pero ya sé que S es igual a su clausura. O sea, digamos que hay un paso intermedio y es que de acá usted concluye que la frontera de S está contenido en dónde? En la clausura de S. Y también, obviamente, la frontera de S está metido en la clausura de su complemento, pero esa no la uso. Tengo esas dos cosas. Pero la que yo uso es esta. Porque yo ya sé que la clausura de S es S. Entonces, conclusión, la frontera de S está contenido en S. Recíprocamente, sea la clausura de S metida en S, pero la frontera de S contenida en S.
Y supongamos que ese no es cerrado. Vamos a una prueba por contradicción, por el absurdo. Asumimos que se tiene esto, pero que ese no es cerrado. Luego ese es un subconjunto propio de la clausura de ese. Porque recuerde que la clausura es el cerrado más pequeño que contiene a ese. ¿Mm? Como ese no es cerrado, él va a ser un subconjunto propio de esa clausura. Entonces tome un punto P que está en la clausura menos S. ¿Mm? Obviamente esto está contenido en E menos S. Y E menos S está contenido en la clausura de E menos S, porque cualquier conjunto está contenido en su clausura. Entonces, P pertenece a S intersección clausura del complemento de S. Y S es la frontera. Como la frontera está contenida en S por hipótesis, entonces P pertenece a S, lo cual es un absurdo. Porque estamos diciendo que P, lo cual es una contradicción. ¿Listo? P pertenece a ese, ¿cómo se llama? Punto de... La clausura de S menos S. Exacto. Es por eso. Porque P pertenece a la clausura de S menos S. Contradicción. Eso es correcto. Muy bien. Son pruebas bonitas, sencillas, están encadenadas una tras otra. Por ejemplo, caracterizar un conjunto abierto. ¿Es abierto? Sí, solamente sí. S intersección la frontera es vacío. Un conjunto es abierto si él no intersecta su frontera. Por ejemplo, ustedes agarran S igual a la topología usual, al intervalo 0 contenido, 1 no contenido. ¿Cuál es la frontera de S? ¿Quién me dice? Métrica usual, la recta real. 0 y 1. 0 y 1, muy bien. Entonces, obsérvese que S intersección la frontera de S distinto vacío. Entonces, S no es abierto, sí, solamente sí, esta intersección es distinto vacío. Este S no es abierto. Todo el mundo sabe que ese S no es abierto. ¿Mm? Pero ¿qué pasaría si yo cambio un poquito S y lo pongo acá abierto? ¿Cambia la frontera? ¿Ustedes qué dicen? No, no cambia. No cambia. Y ahora sí vamos a tener que S intersección, la frontera de S, ¿cuánto vale? En ese caso, Vacío. vale vacío. Correcto. Y obviamente todo el mundo sabe que el intervalo 0, 1, no incluyendo ni el 0 y el 1, es un intervalo abierto de la recta real. Entonces es una caracterización bonita. El conjunto es abierto si él no intersecta su frontera. ¿Mm? La prueba es muy sencilla. ¿Mm? Si S es abierto, dado P en S, hay un radio donde la bola del espacio métrico centrada en P con ese radio queda metido en S. ¿Mm? Luego, esa bola, si está metida en S, no intersecta el complemento de S. De ninguna manera. ¿Mm? Lo que implica que ese P no está en la clausura del complemento. Y si no está en la clausura del complemento, no puede estar en la frontera, porque la frontera es la intersección de la clausura del complemento con la clausura del conjunto. Así se probó, ¿no? Ya probamos que la frontera de S es la clausura de S intersectado con la clausura de su complemento.
Entonces, si P no está en la clausura del complemento, pues no puede estar en la frontera de S. Así, esa intersección, la clausura, perdón, la frontera va a ser vacío. Recíprocamente, ¿qué pasaría si la intersección fuese vacío? ¿Mm? Entonces, la frontera está metida en el complemento de S. Suponga que ese no es abierto. Si no es abierto es porque hay un punto de S, ¿cierto? Tal que para todo R mayor que 0, esa bola no está metida en S. Luego, esa bola intersección S es distinto de vacío. Para todo R mayor que 0. Y esa bola también intersecta su complemento para todo R mayor que 0. Eso quiere decir que ese S está tanto en la clausura de S como en la clausura de su complemento. Entonces, S está en la frontera porque la frontera se define como, bueno, se caracterizó ya como la intersección de esta clausura con esta otra clausura, lo cual es una contradicción. ¿Qué está contradiciendo? Pues que está contradiciendo es que ¿qué? ¿Cómo es la cuestión? La hipótesis era que P no pertenecía a DS. Correcto. Está bien. Esa es la contradicción. Muy bien. De esa manera se tienen otras propiedades, como por ejemplo, y espero que ustedes la lean, que la clausura de S es S unión los puntos de acumulación. Que S es cerrado si los puntos de acumulación están metidos en S. Otra caracterización de cerrado. Que X es punto de acumulación si solamente si X pertenece a la clausura de S quitándole el punto X. Una caracterización de ser punto de acumulación, bien interesante. Y que en la propiedad décima es que el derivado, que es el conjunto de puntos de acumulación, también es cerrado. Entonces, tanto el derivado como la clausura son conjuntos cerrados. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos bajamos un poquito y nos paramos, lo que está aquí en adelante, nos paramos en R, D, ¿cierto? Con D métrica euclidiana. Y vamos a caracterizar cosas bien interesantes. Primero, y es que sea y su alfa una familia de intervalos abiertos, no importa la familia, todos conteniendo un punto P. Entonces, la unión de todos esos intervalos abiertos que contienen la P es un intervalo abierto. Esto tiene un equivalente cuando veamos conjuntos conexos. Porque vamos a ver que en general los conjuntos conexos de la recta real son los intervalos. Sean abiertos o no, no importa, son los intervalos. En este caso son intervalos abiertos. Son intervalos con una propiedad adicional, que sean abiertos, no importa. Pero si yo tengo un poco de conexos y hago la unión y ellos tienen en común un punto, la unión me queda conexa. En este caso, la propiedad es bien específica. La unión de esos intervalos abiertos que tienen un punto en común me da un intervalo abierto. Interesante, ¿no? Digamos, tienen la recta real. Tienen un punto en común, un punto P. Entonces aquí tienen un poco de intervalos abiertos. No sé cómo estén, no tengo ni idea.
Aquí tengo un intervalo, por ejemplo. ¿Mm? Aquí puedo tener otro intervalo, no importa, que contiene a P. Puedo poner otro intervalo, uno por acá bien lejos, uno muy cerquito acá, ¿no? ¿Mm? No importa. Pero lo que uno sospecha es que esa unión, de alguna manera, va a quedar con extremos por acá un punto A y por acá un punto B. ¿Qué creen ustedes quién será el A y quién será el B? Porque cada uno de los intervalos, de alguna manera, los I lambda, tienen que ser de la forma A lambda, B lambda. Perfectamente, esos A lambda, B lambda, pueden ser el A, puede ser menos infinito, y el B puede ser más infinito, no importa. Supongamos que todo fuese infinitos. ¿Quién sería el candidato del A? ¿Quién me dice? ¿Aló? Menos infinito. No, que todos sean finitos, tanto A como B, son números finitos. ¿El ínfimo? El ínfimo. Sí, claro. Este sería el candidato. El ínfimo de los A, lambda. ¿Y el B sería quién? El supi de los B, ¿qué? Lambda. Serían los candidatos, ¿no? Entonces, la unión de todos esos intervalos me da un nuevo intervalo de la forma AB, siendo A el ínfimo de los A lambda y el B el supi de los B lambda. Si yo coloco I su lambda como esto, donde lambda recorre al conjunto de índices L. Y esa es la prueba. Casi que en este dibujo la prueba es así, pensando en que los A lambda y los B lambda sean finitos. Si alguno de los A lambda es menos infinito, pues ya el A tiene que ser menos infinito. Y si alguno de los B lambda es más infinito, automáticamente B tiene que tomar más infinito. ¿Está claro? Pero ¿cómo sería eso de que, o sea, técnicamente ese ínfimo es un número real, ¿no? ¿Cómo es que... No, este ínfimo lo coloco cuando todos los A lambda son finitos. Pero usted dirá, no, pero es que ese puede ir para menos infinito. Sí, es verdad. Aquí se extiende ese concepto de ínfimo de alguna manera. ¿Ya? Sí, tiene razón. La pregunta es válida y encaja, ¿no? ¿Ya? Supongamos que L son los números naturales, que el 0 es P y los intervalos son de la forma menos NN, con N recorriendo los naturales. Cada uno de los AN es un número real. Cada uno es finito. Pues sería, cuando n vale 1, pues sería menos 1. Cuando n vale 2, pues sería menos 2, menos 3, menos 4. Y los b sería 1, 2, 3, 4. Y uno se da cuenta que el supi de esos b lambda, en este caso de esos bn, no es un número real. Porque ya me reclamaron, el supi para nosotros es un número real. Lo que pasa es que en esos casos particulares, el b lo toma como el límite de los bn y eso es infinito. Y el a sería el límite de los ¿qué? De los a sub n, que sería menos infinito.
Vamos a la prueba. ¿Cómo es que se hace? Para todo L en el conjunto de índices, sea y su lambda igual a lambda b lambda. Cuando a lambda y b lambda son números reales, vamos a tener esto. Para todo mu lambda que pertenece al conjunto de índices. O sea, los A siempre están por debajo de los B. Porque hay un punto P que satisface esa propiedad, ¿no? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, una pregunta. El conjunto de los índices L se puede tomar de manera arbitraria o puede ser, Arbitraria, cualquiera. No importa. digamos, entero, Puede ser natural, numerable, no numerable, no importa. y Es no pasa correcto. nada. No pasa nada. Para nada. ¿Mm? Profe, nosotros habíamos dicho que la unión arbitraria de conjuntos abiertos era abierto, ¿cierto? Sí. Y eso no implicaría como esta misma, o sea, esto no sería como un corolario de eso. No porque aquí es mucho más específico. Aquí dice que, aquí está diciendo que la unión que la unión de esos abiertos da un abierto, pero es que es mucho más específico, es un intervalo abierto. Dice mucho más. Sí, la unión de abiertos es un abierto. Y aquí agarramos una familia de abiertos, pero una propiedad más importante. Cada uno de los abiertos contiene el punto P, que son intervalos abiertos. Cada uno de los intervalos abiertos contiene el punto P. Es claro que la unión de esos intervalos abiertos es un conjunto abierto, pero nadie le está garantizando que sea un intervalo. No sé si me va a entender. Está diciendo un Sí, poco más. Está diciendo más. Está diciendo, es un conjunto abierto, pero que es un intervalo. Porque en la recta real usted puede tener conjuntos abiertos que no son intervalos. pero si no tuviera, digamos, el punto en común, no se cumpliría también. Si no tienen el punto en común, no daría un intervalo. No necesariamente tiene que haber un intervalo. El punto en común está obligando que ese abierto sea un intervalo. Es una buena apreciación. Si no tuviesen ese punto en común, no podríamos concluir que la unión de esos abiertos, que es un conjunto abierto, sea un intervalo. Es verdad. Ah, ok, pero digamos, la unión de esos intervalos sí sería un conjunto abierto. Sí, correcto, porque los intervalos son abiertos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Cada uno de los intervalos es un conjunto abierto. La unión arbitraria de abiertos es abierto, entonces daría un abierto, eso es verdad. Si tienen un punto en común todos esos intervalos abiertos, entonces esa unión daría un intervalo también. Esa es la parte clave. Muy bien. Entonces, para todo lambda, vamos a escribir así los y lambda, y siempre va a tener que lambda, a lambda siempre menor que b mu para cualquier lambda mu en b. Todo porque sencillamente tú tienes el punto P, ¿m? Por aquí arriba están los b mu, y por acá está los a lambda, ¿no? Este es el punto P. Te vamos a tener esta desigualdad, ¿no? El A lambda siempre es menor que el P y el P es menor que el B mu. Para todo lambda mu en L, ¿no? Yo no sé dónde está el par B lambda, si está antes del B mu o está después, no importa. A mí no me interesa eso, ¿no? O dónde está el par correspondiente a B mu, dónde está el A mu, tampoco me interesa. Pues si yo cojo un lambda arbitrario del conjunto de índices y un mu arbitrario del conjunto de índices, el respectivo A va a estar por debajo del respectivo B. El A para el lambda y el B para el mu va a tener que el A lambda es menor que el B mu.
Vamos a tener siempre esto. Todo porque el punto P está metido ahí, en todos los intervalos. Ahora tomamos A igual el ínfimo y el B el supi. Tenemos que A es menor que B. ¿Mm? Puede ocurrir que el A sea menos infinito y el B sea más infinito. Ujú. Con los casos que nosotros mirábamos. ¿Ya? Si estos todos son acotados, si el conjunto de los B lambda son acotados, pues este supi es un número real. Pero si no son acotados, se puede ir al infinito. Igual acontece, si el conjunto de los A lambda fuese un conjunto acotado, pues el ínfimo daría un número real. Pero si no es acotado, ese ínfimo es como un límite y se iría a menos infinito. Veamos que el intervalo AB es la unión de todos los intervalos y su lambda. La conclusión, que la unión está metido en AB es inmediata, por definición del B y el A. Esto se tiene. Cada uno de los intervalos está metido en este intervalo, por lo tanto la unión estaría. Para la otra inclusión, sea X cualquier punto del intervalo AB. Entonces, por definiciones del supi y el infi, existen dos índices, lambda mu, tales que X está metido entre lambda mu y el B mu. Si X está abajo del B mu, tendremos que X está en I lambda. Perdón, si X está en B lambda, entonces el X estaría en I lambda. Si X está arriba del B lambda, entonces el B lambda que supera la mu sería menor o igual que el X y el X estaría metido está por debajo del B mu. O sea, el X estaría en I mu. En cualquiera de los casos vamos a tener que el X está en la unión. Por lo tanto, vamos a tener esta contenencia. ¿Sí? Entonces, la prueba sencillamente, el hecho fundamental de esta proposición es que todos los intervalos abiertos contienen al punto P. Porque si son intervalos en particular abiertos, son conjuntos abiertos, y la unión de abiertos ya dijeron que daba abierto. Lo que no garantiza es que me dé un intervalo. Y lo que garantiza que dé un intervalo es porque todos los y su lambda contienen a P. Esa es la parte clave. Y perfectamente hay que entender que tanto A como B pueden ser el A menos infinito y el B más infinito, sin problema, ¿no? Y eso funciona perfectamente, ¿no? Y yo creo que este dibujo más o menos ilustra, este que está acá, esa propiedad, ¿no? ¿Por qué se logra o por qué hay que tomar el B, el supi y el A, el ínfimo, sabiendo que en algunos casos ese ínfimo y ese supi puede irse a más infinito el supi o a menos infinito el ínfimo? ¿Listo? Cuando no son acotados. Los conjuntos de puntos B lambda y el conjunto de puntos A lambda. La proposición 18 es una propiedad muy importante y es que sea un conjunto abierto y no vacío de la recta real, entonces la proposición 18 me va a caracterizar cómo son los abiertos de la recta real. ¿Y qué dice? Los abiertos de la recta real es unión enumerable de abiertos 2 a 2 disyuntos. Es una caracterización fenomenal, ¿no? Fundamental. Yo tengo aquí la recta real. ¿Qué podría ser un conjunto abierto? Un conjunto abierto puede ser la unión de este intervalo, la unión de este otro, y por qué no de aquí en adelante. Entonces, este A sería un intervalo 1, unión intervalo 2, unión intervalo 3. Siendo esto intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. La propiedad es que esos intervalos son 2 a 2 disyuntos. En otras palabras, los conjuntos abiertos con la topología usual en la recta real es unión de intervalos abiertos disyuntos. ¿Cómo les parece? ¿Mm? Aló.
Aló, aló. Y sí se escucha, por favor. Es que se corta un pedazo. Dice, A es abierto, sí, solo sí. ¿Cómo? Se corta un pedazo del texto, ahí a la izquierda. Sea un abierto y no vacío. Entonces, A es unión innumerable de abiertos. 2 a 2 disyuntos. ¿Está bien? Entonces, un intervalo abierto, ¿cómo sería eso? Ah, bueno, la asociación del mismo intervalo, ¿no? Sí, un intervalo abierto sería Ah, la unión de la asociación del constante del mismo intervalo. Ah, pues tiene que ser disyunta 2 a 2. si es solo un intervalo, él ya es abierto. O sea, lo que está diciendo es que si es un conjunto abierto, no vacío, él debe realizarse como unión enumerable de intervalos abiertos 2 a 2 disyuntos. Obviamente, la unión enumerable de intervalos abiertos 2 a 2 disyuntos, pues es un conjunto abierto. Si la recíproca de esto es inmediata. Si yo pongo unión enumerable de intervalos abiertos 2 a 2 disyuntos, automáticamente él es un conjunto abierto. Porque la unión de abiertos es abierto o no. Sí, pero o sea, pensando en el teorema ahí para un intervalo cualquiera, entonces tendría que ser la unión de intervalos. Pues es la unión del mismo nomás, el solo. Él está solo. Pero entonces no serían disyuntos 2 a 2. Cuando son 2 a 2 disyuntos, cuando yo le pongo disyuntos es porque hay más de uno. Si solo hay uno, no hay problema. Y recuerde que para la definición nosotros en el capítulo 2, innumerable es que sea finito o que sea infinito, pero equipotente a los números naturales. Recuerde que ser enumerable, en el capítulo 2, ¿cómo se definió que sea un conjunto sea enumerable? Cuando él es finito, y en el caso de que sea infinito, es equipotente a los números naturales. Si solamente hay uno, ya es enumerable. Si hay dos, es enumerable. Si hay 100, es enumerable. Si hay infinito, es porque es equipotente a los números naturales. Entonces, la unión enumerable significa que puede solamente tener uno solo. Puede tener dos. Si es uno solo, pues no le va a pedir 2 a 2 disyuntos porque hay uno solo. Si hay 2 o 3 o 4 o 5 o un número equipotente a los números naturales, pues ahí sí le pide 2 a 2 disyuntos. No sé si me hago entender. Ya, sí, profe. Sí, sí, es eso. Profe, digamos un ejemplo concreto, si yo tuviera ese A como el intervalo abierto de 1 a 3 y lo quiero expresar como unión de dos intervalos abiertos, digamos sería el abierto de 1 a 2 con el abierto de 2 a 3. No porque se daría por fuera el 2, ¿no? Exacto, pues eso es lo que no me queda claro. No, no, no. Si solamente hay uno, no hay nada que hacer. Es un solo intervalo. O sea, según esa proposición dice que cualquier intervalo que yo tenga, pues como es un No, conjunto abierto, cualquier intervalo no. abierto, digamos, Sí, por ser conjunto abierto entonces y no vacío, lo podría expresar como unión enumerable de intervalos abiertos también y disyuntos 2 a 2. pues eso pasa si hay más de uno. Si solamente hay uno, ya lo cumplió, no hay ningún problema. O sea, lo que le está diciendo es que los abiertos de la recta está formado por un solo intervalo, por dos intervalos, pero son disyuntos 2 a 2, por tres intervalos abiertos, por cuatro, por cinco, o por un número enumerable de intervalos 2 a 2 disyuntos, es lo que está diciendo. ¿Me entendió? O sea, no necesariamente son intervalos abiertos, sino en general conjuntos abiertos. No.
lo que está diciendo la proposición 18 es que un conjunto abierto de la recta real con la topología usual es un intervalo abierto, la unión de dos intervalos abiertos, obviamente disyuntos, la unión de tres intervalos abiertos, obviamente 2 a 2 disyuntos, la unión de 4 intervalos abiertos, obviamente 2 a 2 disyuntos, o la unión de un número innumerable de intervalos abiertos 2 a 2 disyuntos. ¿Me entendió? Sí, sí, señor. Sí, mi confusión era que estaba, en vez de a un conjunto abierto, lo estaba pensando como a un intervalo abierto. Ya, es verdad. Usted puede coger ya A como si fuese un intervalo abierto. Y ya, ya la tendría, porque A ya es un intervalo abierto, ya, terminó. Sí, correcto. Pero si ya A es dos intervalos abiertos, pues le estoy pidiendo que esos dos ya sean disyuntos 2 a 2. Y si tiene 3, pues le pido que 2 a 2 son disyuntos. Y si tiene un número innumerable, pues sería que 2 a 2 disyuntos y la unión da el abierto A. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para el abierto? Usted coge las clases, agarra cualquier punto del abierto y toma I sub X como la unión de todos los intervalos abiertos que contienen a X y están contenidos en A. Por el teorema anterior, I sub X es un intervalo abierto y evidentemente X está en I sub X contenido en A. Además, I sub X es el mayor intervalo abierto que contiene a X y está contenido en A. Dado 2, X y Y en A, se tiene que las siguientes situaciones, que esos intervalos dan vacío su intersección, son iguales. En caso que dé distinto vacío, ¿cierto? ¿Cómo es la cuestión? Dos situaciones, esa intersección da vacío o son iguales en el caso en que sea distinto vacío, eso es verdad. En efecto, si hay un Z entre esos dos, entonces la unión es un intervalo que contiene a X y a Y, ¿cierto? Está contenido en A, por lo tanto, la unión está contenido en, ¿qué? En I sub X por propiedad, y esa unión también está contenida en I sub Y por definición, y de esa manera concluimos que I sub X es igual a I sub Y porque tenemos la doble contenencia, I sub Y igual a contenido en I sub X o I sub X contenido en, y a la vez, ¿no? I sub X contenido en I sub Y. Esto permite afirmar que los intervalos I sub X son disyuntos 2 a 2. Además, A es la unión de todos esos intervalos. De esta manera se ha mostrado que A se puede componer como una unión ¿de qué? De intervalos disyuntos 2 a 2. Para probar que es innumerable, sencillamente, y esos intervalos se llaman los componentes de A. Más o menos es lo siguiente, mira, cuando tú tienes un conjunto abierto, para que me entiendan, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo la recta real y aquí tengo un conjunto abierto. No sé quién es, para mí todavía no sé quién es A abierto. Entonces yo agarro un X que está en A. Entonces con ese X yo avanzo a la derecha todo lo que usted quiera y pueda, y avanzo a la izquierda todo lo que pueda, de tal manera de que este intervalo que lo llamo I sub X quede metido en A. Vuelvo y repito, yo sé que A es abierto, cojo un X que está en A y avanzo hacia la derecha en intervalos hasta cuando el intervalo quede metido en A. Y para abajo igualito. ¿Qué tanto avanzo? No tengo ni idea. Obtengo otro Y y hago lo mismo. Avanzo un Y que está en A también. Avanzo hacia la derecha todo lo que yo pueda y avanzo hacia la izquierda
todo lo que yo pueda de tal manera de que el I sub y esté metido en A. Esas son las componentes. Es claro que si este X, si este Y está acá, pues automáticamente el I sub Y y el I sub X coinciden. ¿Me entendieron? Aló. Sí, profe. Esa es la idea de la prueba. Yo agarro un X en A que es abierto, ¿cierto? Y por ser abierto ya hay intervalos abiertos que metidos en A que contienen a X. Entonces yo agarro el intervalo abierto más grande que contenga A y que esté metido, perdón, que contenga X y esté metido en A. Esos se llaman los intervalos, eso es lo que le llaman intervalos componentes. Esos son los intervalos componentes de A. ¿Mm? Si solamente A es un intervalo, pues solamente tiene una componente. Si A está formado por dos intervalos disyuntos, pues tendría dos componentes. Y si A está formado por tres intervalos disyuntos abiertos, pues tendría tres componentes. Pero también puede haber un número innumerable de intervalos abiertos. Piensen, por ejemplo, en la recta real, quitándole los enteros. ¿Qué me está dando esto? Una unión de intervalos sin los enteros, de números reales sin esos enteros. De esta forma, ¿no? De la forma n, n más 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ah, Ahí bueno. nunca tomaría un número entero. Serían todos Correcto. intervalos abiertos de números ¿Cuántas componentes o intervalos componentes tiene el conjunto A? ¿Cuántos hay? Un número innumerable, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Estas son las componentes. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro la recta real, le quito el 0, le quito el 1, le quito el 2, le quito el 3, le quito el menos 1, le quito el menos 2. Entonces, usted llega, agarra un X en ese conjunto, cualquiera. Entonces, agarra el X acá. Lo voy a poner con azul, con amarillo. Agarra aquí un X que está en ese conjunto. Entonces, yo avanzo a la derecha, estando en A. Y avanzo en la izquierda, sobre A. ¿Y qué me daría, en este caso, el I sub X? ¿Qué intervalo me da? Por favor. 1, 2. 1, 2. Exactamente. Digamos que X fuese, no sé, se me ocurre que sea 7 octavos, por ejemplo. Que X fuese 7 octavos. Entonces yo agarro el intervalo abierto más grande que contenga 7 octavos, o que 7 octavos está en ese intervalo, o que 7 octavos pertenece a ese intervalo, pero que esté metido en A, esté contenido en A. Y el intervalo más grande abierto es este, el 1, 2. ¿Me entendieron o no? Eso es. Profe, pero 7 octavos no está antes del 1. Ah, gracias. Era 7 cuartos, perdón. Gracias. Sí, porque yo lo puse más cerca al 2. ¿Está claro? ¿Sí o no? Me falló la intuición. Está claro, gracias. El 7 octavo sería aquí. Generaría el intervalo que 0, 1. En otras palabras, si yo agarro I sub X, me daría 1, 2. Si X pertenece a quién? A 1, 2. No importa qué X tome entre 1 y 2, el intervalo más grande que contenga ese punto metido en A es 1, 2. ¿Me entendieron o no? Si yo agarro X igual a 1, 1, 5, el I 1, 5 es 1, 2. Si yo agarro X igual a 1,01,
El I de 1,01 sigue siendo 1,2. ¿Me entendieron? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que estamos haciendo en la prueba. Eso es lo que se hace en la prueba y esos intervalos se llaman intervalos componentes de A. Obviamente puede tener solamente una componente, cuando dijeron que solamente era un intervalo. Puede tener dos componentes, puede tener tres componentes, 4, 5, un número finito o un número infinito, pero en el caso en que sea infinito, debe ser ¿qué? Enumerable. Entonces, ¿cómo demostramos que esa colección, cuando son muchos, cuando son infinitos, es enumerable? ¿Cómo lo hago? Entonces, basta definir una función de la colección de números racionales de la siguiente forma. A cada componente j le asignamos un número racional. Esta función definida es inyectiva. Pues si j es diferente a j', la intersección es vacío y por lo tanto estos números son distintos. Como q es innumerable, entonces la colección de intervalos componentes de A es innumerable. ¿Me entendieron o no? Sí, señor. Digamos que aquí tengo L y aquí tengo Q. ¿Qué función voy a definir? Yo agarro... ¿cómo fue la cuestión acá? Pues podemos, o sea, ahí podemos caracterizar solo los que son disyuntos 2 a 2, o sea, eliminando los casos en donde se intersecan, pues igual podemos conseguir un conjunto enumerable, ya simplificando los que se intersecan. Bueno, yo tengo L, la colección de intervalos. Entonces yo agarro acá un intervalo, J, ¿y qué le voy a asignar? Un JR. ¿Quién es JR? Un número racional. R es un elemento que está ¿en dónde? En J. Pues como estos son intervalos abiertos, ¿contiene números racionales o no? ¿Mm? Sí. Profe, una duda. ¿Sí? Para crear esa función se necesita usar el axioma de elección, ¿cierto? No tanto porque ya tenemos que estos son disyuntos 2 a 2. Pero digamos, Para elegirlo, no tanto. Pues sí, en el fondo tenemos axioma de elección, pero no es tan importante porque sabemos que cualquier intervalo abierto tiene números racionales. Entonces coge cualquiera, no importa. Ok, listo. Gracias, profe. Sí, pero sí tiene sentido. En muchos casos tengo que usar directamente el axioma de elección. En este caso no es tanto porque es que es evidente. Estos son intervalos abiertos, luego tienen racionales. ¿Cuál escoge? Pues cualquiera, eso no importa, no hay poco a pensar. Posiblemente ahí use el axioma de elección, pero no importa. Yo sé que ahí en ese intervalo abierto hay poco, no de números racionales. Si yo agarro cualquiera. ¿Por qué me queda inyectiva? Porque si yo agarro otro intervalo y agarro acá un JR', que también es racional, ¿por qué es inyectiva? Si son distintos los intervalos, ¿por qué los números que yo asigno son distintos? ¿Por qué? No importa cuál escoja, pero ¿por qué son distintos? Porque son disyuntos 2 a 2. Eso, porque son disyuntos 2 a 2. Entonces, por eso me queda inyectiva. Al ser inyectiva, entonces esta cantidad de intervalos que tengo acá es enumerable porque esta función me queda inyectiva y los números racionales son enumerables. Entonces, por eso me queda una cantidad enumerable de intervalos o conjunción, intervalos componentes de A. Eso es. Y tienes razón, posiblemente tengo que usar elección para elegir por lo menos un racional, pero es que para nosotros es evidente que cualquier intervalo abierto tiene números racionales y tiene una infinidad. Entonces, coja cualquiera, no importa.
No importa cuál escoja. Y esa escogencia no va a depender que la función me quede inyectiva, porque realmente me quede inyectiva es porque los intervalos son disyuntos 2 a 2, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Me parece muy bien.